Muchas gracias, Ceci, por esta introducción. Estamos contentos. Esta noche, nuestra masterclass, hoy lo vamos a desarrollar con nuestra atención selectiva. Ese es el tema, nada más puse ese eslogan aquí abajo para que nos vayamos identificando. Mientras vayamos pasando las diapositivas, me gustaría muchísimo que prestaran atención en algunas imágenes que ustedes van a ver en su pantalla. Es increíble cuando nosotros desarrollamos esta habilidad de concentrarnos en un objetivo, en una meta. Hace años un líder me dijo, no gastes no gastes tu pólvora matando sopilotes, dándome a entender, no le tires por acá, no le tires por allá. Objetivo. Y el objetivo es importante para centrar nuestra atención en la meta, a dónde queremos llegar, dónde estamos y a dónde vamos. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, este tema que vamos a desarrollar en esta hora, ¿sí? Atención selectiva o selectivo, vamos a ver algunos puntos, cómo es que nuestra atención hoy en día, la sociedad está tan atacada por tanta información que recibimos. En el día, si tú haces un conteo de cuántos mensajes recibes al día, te vas a dar cuenta cuánta información corre por tus manos durante 24 horas. Una psicóloga, psiquiatra, dijo esta frase: mucha información, poca formación. Tenemos mucha información, pero muy poca formación. Tú te metes al internet y buscas en el internet cierto tema y te va a salir, te va a desplegar cientos y cientos de páginas con una sola palabra que tú buscaste, seleccionaste y vas a profundizar. Tal vez tú digas, wow, ¿qué hago con tanta información? La información corre como río durante todo el día y durante toda la noche. Por eso es importante que al llegar la noche, ya que vas a acostarte, apagues tu celular o lo pongas modo avión, porque si tú lo dejas en vibrador, lo dejas en silencio, pero le activaste el botón de notificación y que cuando llegue un mensaje, la luz de tu celular encienda, no vas a poder dormir. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a estar pendiente del mensaje que estás esperando o del mensaje que te llegue de sorpresa. Para desarrollar nosotros nuestra atención, es necesario deshabilitar algunos hábitos que venimos arrastrando. Hoy en día hablamos del déficit de atención en niños, pero también hay déficit de atención en las personas adultas. El déficit de atención es un síndrome que se está presentando en la actualidad. Cuando un niño recién nacido va a desarrollar la capacidad de atención, lo hace por 3 medios. Si quieres apuntar ahí, es importante tenerlo, como dijo Ceci, en un papel, porque tú vas a descubrir algo importante el día de hoy. Un recién nacido, cuando tú lo quieres que ese bebé desarrolle su atención, lo vas a hacer de 3 maneras: el sonido, la luz y el movimiento. Solamente el bebé ve luz y se mueve, sigue donde está la luz. Movimiento, ve a la mamá, al papá, a los hermanitos pasar y el bebé sigue la sombra, sigue la persona. El sonido, con la música, tú vas a desarrollar la capacidad de atención. Pero cuando vamos creciendo,
vamos creciendo, tenemos que enseñarles a nuestros pequeños a prestar atención al que está hablando. En este caso, los maestros, cuando llegan al kinder, los pequeños muchas veces son inquietos porque en casa nunca les enseñamos prestar atención, sino que están en constante movimiento, en un movimiento increíble, y muchas veces los maestros, para no batallar, pues hacen un análisis y te dicen su hijo padece de déficit de atención, es hiperactivo, necesita llevarlo con un especialista. Y tú llevas al niño con un especialista y el médico lo analiza y muchas veces les dan medicamentos para doparlos, así se llama, es la palabra, dopar al niño para tranquilizarlo. Pero hoy en día, como el prestar atención y como la falta de nuestros docentes, el canalizar la energía del niño es demasiado. Así como adolecemos en la educación en otras áreas, también adolecemos cómo tratar con estos pequeños que se presentan en un kinder con tanta energía. Bueno, a esos niños hay que irles enseñando desde casa el que te estoy hablando. Préstame atención. Cuando te hable, mírame a los ojos. Cuando te hable, deja tantito lo que estás haciendo, luego continúas. Entonces, eso te va a llevar a que el niño desarrolle la capacidad de atención selectiva o selectivo. Entonces, vamos a trabajar en esa parte toda la vida. Pero la pregunta es, ¿qué es la atención selectiva? ¿Qué es la atención selectiva? Bueno, es la capacidad para focalizar la mente en un estímulo o una tarea concreta. Focalizar la mente. Lo vuelvo a repetir. La mente se guía por tres cosas básicas: luz, movimiento y sonido. Hay muy pocas personas que pueden estar estudiando con música y es una habilidad increíble que desarrollan. Otras pueden estar con la televisión encendida y estudiando. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero tienen esa habilidad para poderlo desarrollar. Pero cuando nosotros llegamos ya a una edad adulta, porque esta es la palabra que quiero utilizar, es que cuando nacemos nuestro cerebro va creciendo también al ritmo en que nosotros vamos creciendo, y cuando llegamos a la edad adulta, el cerebro se estaciona. Y cuando pasamos ya la edad adulta y entramos a la vejez, el cerebro comienza a disminuir su capacidad. Desgraciadamente, estas enfermedades modernas o enfermedades que está la sociedad padeciendo, un ejemplo, el COVID-19, está afectando precisamente la capacidad de atención de las personas. No logran una concentración después de salir del COVID. Se les olvida las cosas, hablan corto. ¿Qué significa eso? Que se les olvida ciertas palabras y lo cambian por otra. Bueno, y eso trae problemas de atención y necesitamos nosotros desarrollar habilidades cognitivas para poder prestar o focalizar nuestra mente en algo que queremos. ¿Cuántos videos de estrategias de finanzas nosotros vemos al día, a la semana, al mes? Porque queremos estar a la vanguardia, queremos estar también en la punta, siendo una empresa competitiva o una persona competitiva. Y muchas veces fulano te dice una cosa, otro te dice otra cosa, porque dependiendo de cómo a ellos les fue en el desarrollo de la empresa, van a darte el consejo. Y no está mal, está bien. Pero cuando no prestamos atención a lo que es la visión, la misión, la estrategia de nuestra empresa y escuchamos otras voces, vamos a ser confundidos porque no estamos focalizando nuestra mente en un objetivo. Entonces, la atención selectiva es la capacidad para dirigir el foco de tu mente hacia un estímulo concreto. Cada día tú debes de tener un objetivo. Todos los días debes de tener un objetivo. Hay aplicaciones en el internet. Yo utilizo una que se llama Evernote, donde tú haces, digamos, de la noche, yo hago un recuento de todo lo que hice y lo que no logré hacer. Son tareas pendientes y mañana yo comienzo a poner a agendar
cuáles son las actividades pendientes para que a la primera hora, que es la hora más productiva para mí en la mañana, debo de enfocarme, focalizar mi mente en los pendientes del día anterior. Y luego ya voy poniendo las otras tareas para que yo pueda desarrollarlo. Es necesario utilizar la tecnología, pero siempre y cuando la tecnología no nos domine a nosotros, sino nosotros dominemos a la tecnología. Y bueno, vemos otra de las cosas que es, vamos a hablar de los filtros que tenemos en la mente para lograr la focalización. Y hablamos del primer filtro, el filtro rígido. ¿Qué es el filtro rígido? Bueno, aquí en esta parte llegan estímulos a un almacén a corto plazo. Ojo con lo que voy a decir. Tal vez tú digas, es que a mí se me olvidan las cosas de manera inmediata. No tienes Alzheimer, no creas eso. Puede ser que tú estés padeciendo un alto nivel de estrés. Eso sí, estás manejando un alto nivel de estrés, que el estrés está provocando que tu mente no reciba los estímulos correctos o la memorización correcta y lo lleva a olvidar. Esa es una. Número dos, la mente, el cerebro es tan maravilloso. El cerebro es increíble, increíble. Los que están llevando el taller en la mañana, vimos por una semana todo lo que es el funcionamiento del cerebro. A ellos no les di esto, tú eres privilegiado esta noche, hablar del filtro rígido. El cerebro es tan maravilloso que él sabe distinguir lo que es bueno y lo que es incorrecto. Entonces el cerebro tiene ese filtro que lleva a separar la basura de los nutrientes necesarios para poder memorizar. ¿Qué significa eso? Una información que al cerebro le está haciendo daño, rápidamente lo manda al basurero, lo voy a poner de esa manera. Por eso hay informaciones que se te van así, porque no le tomas importancia o no son importantes para ti en ese momento. Entonces, los estímulos llegan a un almacén a corto plazo, donde uno de ellos es seleccionado por sus características físicas, y es importante que cada uno de nosotros desarrollemos este filtro rígido, ya que es la capacidad que tenemos para discernir o seleccionar ciertos objetos, decisiones que nos van a ayudar o nos van a afectar. Esto es algo importante. Entonces, filtro atenuado, permitir que la relevante destaque. ¿Qué significa eso? Bueno, hay cosas que van a ser relevantes, hay cosas, ideas que van a venir. Tú dices, esta idea me es importante, y tu cerebro, ¡fum!, rápidamente lo capta y trabaja sobre él todo el tiempo. Entonces, el filtro atenuado me va a ayudar para discernir cuáles son las ideas principales que yo puedo tener. Por eso hablamos del pensamiento acelerado, porque el pensamiento acelerado trabaja en esos estímulos donde el cerebro necesita seleccionar una imagen que sea relevante, o si no es relevante lo va a desechar. Eso es algo que tú y yo vamos a aprender día al día. Bueno, el filtro tardío. Los estímulos que llegan al organismo son procesados y alcanzan un significado. Tal vez no sé, a mí me sucede mucho que de repente me llega una información, lo mando, dependiendo si lo mando al filtro, lo vuelvo a poner, al filtro seleccionado, y en esa parte del filtro seleccionado yo voy a tomar la decisión de que si es importante o no es importante desarrollar esos estímulos, porque voy a hablar del filtro atenuado. Lo voy a llevar si es relevante, o lo llevo al filtro a corto plazo, la memoria a corto plazo, lo desecho rápidamente. O si esa idea es relevante, pues lo llevo a ese filtro que se llama el filtro atenuado. Y luego ahí se queda esa idea, ese concepto, ese mensaje, ahí queda, ¿no? Y bueno, esos estímulos van a salir a flote más tarde. Por ejemplo, a mí, perdón, a mí me pueden decir un chiste, pero
Si en ese momento yo estoy, mi mente está focalizada en otro asunto, no le entiendo y yo veo que todos se ríen y me dicen, ¿no le entendiste? No, pero en la noche ya que estoy acostado, ahí está el filtro tardío, se me viene el chiste que me dijeron y me empiezo a reír solo. Y me dice mi esposa, me dice, bueno, ¿qué te pasa? Le digo, hasta ahorita entendí el chiste que dijeron en la mañana, por ejemplo, ¿no? Ese es el filtro tardío, cuando nosotros ya procesamos y alcanzamos un significado en la idea que nos acaban de dar, la información que recibimos durante el día, que probablemente no en ese momento estábamos concentrados en otra tarea, estábamos molestos, probablemente estábamos molestos, enojados o estábamos tan felices que no le prestamos atención a esa información. Y bueno, nos lleva precisamente a ese punto, ¿no? Entonces vemos lo que es el filtro flexible. La selección de estímulos relevantes se realiza en un momento variable, dependiendo de las características del mismo y de la tarea que tiene que realizar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el pensamiento flexible o el filtro flexible me lleva a mí a entender cuáles son las ideas principales y si ese estímulo, esa idea, ese concepto es relevante, entonces voy a buscar el momento para poder hacer los cambios que yo necesito. Por ejemplo, yo agendo mis actividades del día de mañana. Ahorita en la noche termino y a ver qué me faltó. Esto. Pero durante ese tiempo que le pongo horarios a mis actividades, digo, surge una emergencia, ya sabes, las esposas de repente dicen, ¿me llevas a este lado? Pues es la jefa, pues es la esposa. ¿Cómo no decirle que no? Hay que decirle sí, amor, claro. Y tengo que ser flexible para cambiar en ese momento la tarea. Entonces, nosotros tenemos que analizar estos filtros, que qué tan saludable pueden llegar a ser si nosotros realizamos estos filtros día a día. Ahora, la función de la percepción selectiva es optimizar la inversión de nuestros recursos cognitivos y aglutinándolos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Recuerda que el 85% de la carga energética que nosotros consumimos durante el día lo consume el cerebro. Entonces, imagínate, el cerebro está trabajando las 24 horas, 7 días de la semana o los 365 días del año, el cerebro está trabajando. Mucha gente hasta en la noche, ¿no? Se va a acostar y su cerebro está procesando alguna información, algún suceso, algún evento que haya ocurrido en su momento, lo comienza a procesar y es algo que nosotros debemos de aprender, que el cerebro no descansa. Ningún órgano en nuestro cuerpo llega a descansar. El cerebro es el primero que se forma al momento de la fecundación y es el último a morir. Bueno, dependiendo el tipo de muerte, ¿no? Es la manera que el cerebro muere al último. Entonces nosotros tenemos que aprender que nuestro cerebro es lo que nos da la identidad, nos da la capacidad de la creatividad, nos da la capacidad del raciocinio, de la lógica. El cerebro nos da la capacidad de que nosotros podamos adaptarnos al clima en la que estemos viviendo o en la que estemos visitando. Por ejemplo, tú sabías que si tú subes, no sé, los Alpes y la temperatura está súper alta, bueno, el cerebro y el pulmón se adaptan a la altura y al clima en que se encuentran en ese momento. Entonces, el cerebro se va adaptando. Por eso podemos hablar del cerebro plástico o del cerebro plastilina, que se puede ir adaptando a las necesidades, a los contextos, a los filtros que en ese momento nosotros estamos utilizando. Por eso el cerebro es tan mágico, tan maravilloso, que aún la ciencia continúa estudiándolo
cerebro, porque hay rincones del cerebro que no hemos logrado descubrir. Y es entonces ahí donde comenzamos nosotros a trabajar en esos filtros que son necesarios para nuestro crecimiento, nuestra madurez, desarrollar la capacidad de focalizar nuestra mente en el objetivo en la mente. Nuestro objetivo, nuestras metas que debemos desarrollar. Entonces, vemos nosotros que tú y yo tenemos una capacidad de adaptabilidad, nos adaptamos y somos capaces de aprender muchas cosas, pero toda la información que corre por tus manos, atraviesa por tu sistema ocular, llega al cerebro a través de imágenes. Esas imágenes el cerebro las comienza a procesar. Recuerda algo bien importante, el cerebro no identifica una imagen real de una ficticia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender, en este caso, a enseñarnos a distinguir cuál es la imagen que estamos viendo y cuál es el impacto que recibe mi cerebro al momento de ver una imagen. Entonces, el cerebro va a estar siempre adaptándose al medio ambiente, a las situaciones que estemos pasando. El cerebro se va a adaptar. Tienes un mecanismo de defensa tan fuerte aquí en tu cabecita que puedes llegar a hacer cosas extraordinarias si tú así te lo permites. Bueno, lo vuelvo a repetir, la función del cerebro en este caso es la percepción. Vas a seleccionar, aprende a seleccionar y empieza a utilizar los filtros. ¿Cuáles son los filtros que yo necesito? Este filtro o esta imagen, qué tan provechosa, qué tan beneficiosa, qué tan positiva es para mi vida. Si esta imagen no me es provechoso, no me trae ningún beneficio, rápidamente mándalos al basurero para que no se quede ahí, porque hay personas que viven con imágenes de hace 20 años. Que yo aquí lo tengo presente, el evento que viví, porque no han logrado desarrollar las habilidades de filtrar esas imágenes y es necesario llevarlo a ese lugar donde el cerebro lo va a desechar fácilmente. Se ha encontrado que cuando una persona ve pornografía, el cerebro suelta una sustancia que es más poderosa que la tinta china. ¿Sabías tú que una persona que ve pornografía le lleva entre 25 a 30 años para poder que su mente borre lo que vio, ya sea ya sea en una revista, ya sea en una película, ya sea donde tú lo hayas visto, la mente le va a llevar un buen de tiempo para poder desechar esa imagen. Entonces, necesitamos aprender que lo que entra por los ojos va a afectar mi estado cognitivo, mi estado mental, lo que yo veo. Si tú ves a alguna persona haciendo algo indebido, tu cerebro lo va a captar y es importante que nosotros lo podamos desarrollar. Entonces, ¿cómo se crean los filtros en la percepción? En este caso, ¿cómo se crean los filtros en la percepción selectiva? Con lo que te acabo de mencionar precisamente, ¿cuáles son los filtros? Ya conocí cuáles son los filtros, ahora yo voy a activarlos porque tengo la capacidad de activar. No todo lo que entra por mis oídos son buenos, no todo lo que entra por mis ojos es bueno, entonces no es positivo a mi vida, me va a dañar emocionalmente y yo tengo que trabajar para poder hacer un cambio de la imagen en que estoy o que estoy viendo. Entonces, ¿qué nos influye? ¿Qué influye en tu identidad? ¿Qué influye en tu vida? Lo que ves va a influir muchísimo. Va a influir cuando no sabemos o no logramos filtrar esas imágenes que están viendo. ¿Qué es lo que tú ves ahí en esa imagen? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que logras ver ahí? Los miedos salen cuando tú ves una imagen o la paz viene cuando tú ves una imagen. Entonces, cuando tus ojos perciben algo, tu cerebro rápidamente crea
toda una información y pueden decir Batman, puede ser murciélago, pueden decir, porque la mente rápidamente crea la imagen que estamos viendo, de esa manera lo codifica y nosotros podemos llevarlo a nuestras emociones y esa imagen puede ser positiva o dañina. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar ciertas habilidades para que podamos ahora sí desaprender, necesitamos nosotros deshacernos de aquellas cosas que nos tienen atado al pasado. Cuando una persona no sale del pasado es porque aquí lo tiene, no logra todavía procesarlo, es que no entiendo si me decía que me amaba, por qué hizo lo que hizo, si me decía que me amaba, por qué me abandonó, si me dice que yo soy la persona más importante, por qué se está divorciando de mi mamá, se está divorciando de mi papá. Entonces son las informaciones que nosotros recibimos día a día y nosotros tenemos que aprender que todo está en la cabeza. Así que, mis estimados, tenemos que trabajar aquí arriba. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que oyes, porque es la forma en que tu cerebro va a procesar la información. Muchísimas gracias. Gracias por prestarme estos minutos. Espero que les haya servido esta información, que, bueno, no quito de la pantalla esta imagen, pero sí, les doy las gracias porque durante este tiempo estuvieron viendo esta imagen. Y bueno, me gustaría ver si hay alguien que quisiera participar y decirme lo que vio ahí. Ceci.